Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar en esta actividad organizada por la Comisión Salud del Instituto Patria Rosario en el marco de la campaña de Unidad Ciudadana, respaldando el Frente Ciudadano por Rosario. Un agradecimiento también a los compañeros de Municipales para la Victoria, a empleados de comercios también. El sábado pasado tuvimos en el club Unidad y Tesón con los compañeros de Municipales para la Victoria en un arroz con pollo que estuvo riquísimo. Esperemos que se repita. La verdad que nos parece que en este contexto este tipo de actividades suman, porque la tarea que tenemos por delante es mucha, y creo que día a día cada uno de nosotros y nosotras tenemos que seguir construyendo los sueños que este gobierno nos saca día a día, porque no solo nos saca los sueños, sino también nos está destruyendo el futuro. En este caso la charla va a ser sobre la profundización del ajuste y su impacto en la salud. Ayer estuvimos también con muchísimos compañeros y compañeras en la Facultad de Psicología en una actividad sobre el neoliberalismo y la subjetividad, donde también participaron alrededor de 200 compañeros y compañeras, y creo que eso indica que hay gente que tiene ganas de pensar un país distinto y suma muchísimo para poder construir realmente la patria que todos y todas queremos. Hoy nos acompañan Edith Benedetti, que es psicoanalista. Ella fue interventora general del Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones. Nos acompaña también Emiliano Galende, psicoanalista, director del Doctorado Internacional en Salud Mental y Comunitaria de la Universidad de Lanús. Y la compañera Iris Valle, psicoanalista, también psicóloga, vicepresidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, entre otras cosas, porque Iris también es una gran militante que nos viene acompañando muchísimo, pero no voy a nombrar todo lo que ha hecho, que es un recorrido muy grande. Le paso la palabra a Edith Benedetti, que va a comenzar esta jornada. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Un gusto poder compartir, poner en diálogo algunas cuestiones con ustedes y fundamentalmente compartir con mis compañeras de panel, sobre todo poder poner en diálogo cuestiones que son absolutamente preocupantes en el campo de la salud en general y de la salud mental en particular. Yo pensaba hablar de esto, de cómo pasamos del enfoque de derechos a la lógica del mercado a partir de las políticas que viene implementando el gobierno nacional, y cómo va en algún punto retrasando la implementación de políticas que tendrían que estar implementándose acorde a lo que hemos ganado en relación a normativas, a leyes dentro de la gestión, y también cómo va impulsando otro tipo de propuestas políticas que justamente van las antípodas de lo que nosotros hemos ido proponiendo y lo que pensamos. Porque lo cierto es que realmente o está la lógica del mercado o está la lógica de derechos, y desde el enfoque de derechos tiene que ver con cómo uno piensa, cómo nosotros pensamos la salud desde lo social, y cómo pensamos la salud mental desde estos procesos de subjetivación que tienen que ver con lo colectivo. Nuestra subjetividad se produce desde lo social, porque lo social no es el contexto, sino texto subjetivo. Por lo tanto, cómo nos va afectando, yo creo que tenemos más de una prueba de cómo nos va afectando y qué cosas pasan en estos procesos. Seguramente ayer deben hablado de cuestiones de cómo el neoliberalismo ha tomado como coto de caza la subjetividad, ha entendido por dónde tenía que ir para ir ganando, por ejemplo, elecciones. Cuestión particular, porque la implementación de este tipo de políticas históricamente venían de la mano de gobiernos de facto. Sin embargo, en esta oportunidad vinieron de la mano de voto popular, y esto nos tiene que preocupar ampliamente en función del deterioro de cuestiones que uno ve incluso en algunos programas de los medios de comunicación. Pero avanza un poco, porque nosotros el año pasado nos hemos reunido y hemos hablado de estas cuestiones que tienen que ver con la cobertura universal de salud.
Y es importante además que hablemos con los vecinos, que hablemos con los compañeros de trabajo de las implicancias de esta propuesta que aparece como silenciosa, ¿sí? Es una enfermedad silenciosa la cobertura universal, pero que se va implementando. Y lo cierto es que en el texto de la cobertura hay cuestiones que son, hasta que uno podría estar pareciera de acuerdo, pero lo que es cierto es que como plan de aseguramiento trae consigo cuestiones que hacen a generar de alguna manera con algún planteo, sobre todo en el anexo 1, en el primer párrafo, que plantea cuestiones de la identificación de quienes no tienen prestación de obras sociales. Por un lado está dinero destinado a los sectores privados y corriéndose el Estado la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, y por otra parte la identificación, yo digo certificado de pobreza, pero este certificado de pobreza para que no tienen cobertura, que hablábamos el año pasado de 15 millones de habitantes, hoy ya estaríamos hablando de muchos más por la cantidad de desocupados que fue generando en la implementación de este tipo de políticas, viene aparejado de algo que se llama canasta básica. Y la canasta básica, por eso digo, lógica del mercado, primero, la salud como lo contrario a la enfermedad. En realidad la cobertura universal habla de enfermedad, no habla de salud, ¿sí? Habla de la atención de la patología. La canasta básica implica una serie de prestaciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, los que trabajamos con pacientes que su padecimiento subjetivo está vinculado al consumo problemático, sabemos que seguramente en el proceso de tratamiento va a requerir más de una internación. O sea, nosotros les discutimos a los que hablan de la puerta giratoria, porque en realidad es entender cómo es la práctica de los tratamientos en salud mental y consumo problemático. Pero pensando en la canasta básica de prestaciones, es muy posible que alguien se agote la prestación de internación, por ejemplo, en muy breve tiempo y que no pueda acceder desde efectores de gestión estatal ni de ningún tipo de efector, porque tiene esta identificación, es el límite que tiene, asimismo como la cantidad de sesiones, asimismo como la posibilidad de tener intervenciones de ambulatorio intensivo. Digo, son cuestiones que nos tienen que preocupar porque nos pone a nosotros en un lugar en relación como trabajadores de la salud y también como ciudadanos que podemos estar en la necesidad nosotros mismos, porque a veces nos cuesta pensarlo en relación al otro, pero trabajando esto me parece que son cosas que tenemos que salir a militar, porque lo cierto es que está absolutamente invisibilizado y va a quedar mucha gente a la intemperie sin la posibilidad de acceder a un efector. Más allá que nosotros no pensemos que la salud es lo contrario a la enfermedad, sino pensamos en una complejidad, pero en ese sentido, yo acá traía lo que dice la Ley de Salud Mental en la definición de lo que es la salud mental, que lo piensa, lo leo para no inventar la ley, un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona. En este sentido, nosotros no pensamos que la salud es lo contrario a la enfermedad y desde el CUS, desde la cobertura universal, se está planteando únicamente en la enfermedad, en la atención de la patología. Pero en estos procesos que estamos pasando de deterioro del sistema económico, el deterioro del trabajo, estamos con la alternativa de que a partir de octubre se plantee que el horario de trabajo, como dice el presidente, lo dice abiertamente, que pasemos a tener 12 horas de trabajo, que tenemos que trabajar los fines de semana, que lo que tenemos que hacer en vez de preocuparnos por las condiciones de trabajo del salario, tenemos que preocuparnos por no perder el trabajo. Muchos de nuestros compañeros perdieron el trabajo y muchos de nuestros compañeros perdieron el trabajo porque, como dice Robert, a este gobierno no es que le sobraban empleados, sino que le sobraba Estado. Y en ese punto, digo, desde la lógica de derechos, se han implementado desde la gestión del Gobierno Nacional y Popular muchos programas con muchos compañeros, con muchos trabajadores puestos a disposición, ahí donde no llegaba antes ningún efector de salud. Pero no para trabajar en relación a dar una respuesta a la enfermedad, sino para trabajar en función de lo que es la concepción social y la intervención desde lo comunitario, ¿sí? Si pensamos
en la resolución, la salud como la capacidad de resolver conflictos desde lo colectivo, ¿sí? Los equipos trabajando en los territorios implicaban la posibilidad de trabajar comunitariamente para lograr esa toma de conciencia y esa posibilidad de cambiar la posición subjetiva, en muchos casos sin pensarse como sujetos de derecho. Cuando la presidenta en ejercicio vencido hablaba del empoderamiento, tiene que ver con esta cuestión de que alguien cambie esa posición de creer que no tiene derechos a tomar la posición de ser un ciudadano que tiene derechos y que puede exigir por ellos. Y esa era tarea de los compañeros que estaban trabajando en territorio, que por supuesto una de las cuestiones primeras que hizo el gobierno neoliberal fue dejar a esos compañeros sin trabajo, o sea, correr toda esa prestación de los lugares de territorio. Cuestiones claves en relación, yo hablaba de la ley de salud mental. La ley de salud mental trae aparejado componentes importantes. Bueno, acá tenemos a la compañera que seguramente va a hablar de la CONISMA, ¿sí? Y el órgano de revisión, o sea, entidades que tenían que regular y controlar la aplicación de la ley. Ley de salud mental, que es una ley de restitución de derechos, que nunca deberían haberse perdido. Primera de las cuestiones que ataca, y digo ataca porque efectivamente ataca porque es una posición antagónica, porque en realidad la ley de salud mental, desde la restitución de derechos, lo que hace es, de alguna manera, atentar contra negocios redondos que tienen que ver con internaciones prolongadas, con tomar al otro como objeto de la práctica y no como un sujeto de derecho. ¿Sí? Lo que discuten las corporaciones a la ley y lo que discuten los decisores políticos del gobierno macrista a la ley es justamente cómo interfiere, si uno garantiza derechos, en las cuestiones económicas que entran en juego dentro de internaciones prolongadas, de poder tomar decisiones el equipo por sobre las decisiones que pueda tomar el sujeto en relación a poder pedir, por ejemplo, otra opinión médica, otra opinión del equipo de salud. Y en ese sentido, el órgano de revisión y la CONISMA eran importantísimos en función de la regulación, ¿sí? Bueno, una de las cuestiones fue pasar lo que era el órgano de revisión y la comisión interministerial a depender, no ya como dependía en nuestra gestión de la jefatura de gabinete, sino pasarlo al ámbito de la Dirección de Salud Mental de la Nación. Y todos sabemos que el director nacional de salud mental es alguien que pero lo ha dicho desde que asumió que está en contra de la ley. Cuestión que es clave, porque lo cierto es que el momento en que vivimos, donde un funcionario nacional plantea que está en contra de la ley, ¿sí?, está planteando algo que la subjetividad nos tiene que preocupar como efecto, porque cuando no hay ley hay perversión. Y los efectos constantes desde el gobierno de instalar cuestiones donde la ley no importa, la ley es para ser transgredida, ¿sí? Cuestiones del efecto, lo que llaman la posverdad, ¿sí? No, la verdad no importa, ¿sí? Lo que importa es este escenario que se plantea en función de generar efectos subjetivos, ¿sí? Nos tiene que preocupar. El tema de decir, no estoy de acuerdo con la ley desde un efector como el Director Nacional de Salud Mental es grave porque la ley no se está de acuerdo, no se está de acuerdo, se cumple. Es así. Si yo no estoy de acuerdo con una ley, tengo que hacer que mis representantes hagan otra ley que derogue esa. Pero no puedo decir, bueno, no la cumplo porque no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, son cuestiones claves de lo que... y tienen efectos en todos nosotros, en los trabajadores que estamos con la conciencia y la militancia en función de la implementación y sostener, ¿sí?, estos avances y no perderlos. También tenemos que revisar los efectos de la angustia que nos provoca estar trabajando en instituciones donde constantemente son atacadas las intervenciones que van en esta dirección, como le pasa a mis compañeros del hospital. Yo, como decían, tuve la suerte de poder gestionar en el gobierno de la doctora Kirchner
y transformar lo que era el Senareso en el Hospital Nacional en Red. Pero fíjense lo primero que pasó. Cuando asume la nueva gestión, el cambio de nombre que se dio era en función de cambiar, digamos, pues los nombres nos signan, cambiar Centro Nacional de Reeducación Social en Hospital Nacional Red, licenciada Laura Bonaparte. Laura Bonaparte, psicóloga, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que falleció en el 2013. Era darle una impronta en relación a los derechos humanos. Lo primero que hacen, como tenía solamente media ascensión como ley el cambio de nombre, sacaron todos los ploteos, sacaron el nombre, le pusieron Senareso, cambiaron el logo, pusieron de nuevo un logo que dijera Senareso, ¿sí? Por suerte logramos que a los pocos meses saliera la otra media sanción del Senado y se convirtiera en ley. Aún así decían, va a seguir siendo Senareso hasta que no salga publicado en el boletín oficial, porque realmente les molestaba. Es más, el nuevo director del hospital planteó, lástima que le pusieron Laura Bonaparte, que no tiene nada que ver con la salud mental. Porque además de ser malos, son brutos. Es cierto. Entonces, por ejemplo, cuestiones que pasaron el año pasado, ¿sí?, que son graves. Nosotros, y me incluyo en la gestión, aunque no haya participado en eso, la gestión del compañero Goyán, se saca una resolución, ¿sí?, en relación a cómo tenía que ser la nueva modalidad de la habilitación de lugares para la internación, vos avisame, lugares para la internación, ¿sí?, y el tratamiento de los sectores privados y públicos en función acorde a la ley, ¿sí?, y estaba toda esa normativa. Una de las primeras cosas que hicieron fue, más o menos para mayo del año pasado, cambiar esa resolución, les digo, pues si la quieren leer, y pasaron a una resolución. La que nosotros habíamos hecho era la 1484 del 2015, ¿sí?, que tenía que ver con esto, con cómo se habilitaba. Rápidamente la modificaron en mayo del 2016, esta resolución, y lo que plantearon es mayor cantidad de camas. Es muy larga, léanla porque es muy grave, porque incluso plantea cuestiones que van de la mano con decisiones de la corporación médica, porque lo cierto es que la ley de salud mental plantea que cualquiera del equipo de salud mental, y esto es un equipo ampliado, no es psiquiatra, psicólogo y trabajador social, es psiquiatra, psicólogo, trabajador social, musicoterapeuta, enfermero, terapista ocupacional, operador sociosanitario, promotor de salud y otros perfiles que uno vaya incorporando al equipo, ¿sí? Cualquiera podría tener el lugar de, por ejemplo, jefe de servicio, ¿sí?, de conducir una institución. Bueno, en esta resolución que modificaron, lo que plantearon es que solamente psiquiatras conducen. Y en el caso de que no lo hubiera, según el tipo de institución, tal vez pueda un psicólogo. De ninguna manera un trabajador social, si hay algunos en la sala, olvídense. Y esto no solamente, digo, pero es grave, porque lo cierto es que abrazados a estas resoluciones en provincia de Buenos Aires, yo no sé si ustedes vieron la noticia, se hacían concursos para jefaturas de servicio. Y el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires planteó que si no había ningún psiquiatra para tomar el cargo, se declare desierto y que no podía ningún psicólogo, mucho menos cualquier otro actor, asumir la jefatura de servicios. Y esto tiene que ver con pensar en la lógica del mercado y pensar cuestiones que se vinculan, ¿sí?, a cómo pensamos las intervenciones en salud mental. Si pensamos al otro como objeto de nuestra práctica, yo creo que es así, que lo tenemos que tener bien claro, porque lo cierto es que trabajamos para la emancipación o trabajamos en salud, y en salud mental particularmente, para la dominación y para la domesticación del otro. Y esto tiene que ver con las dos miradas, de pensar al otro como sujeto de derecho y nuestra postura desde una postura ética y de responsabilidad en relación a los tratamientos, en relación a las intervenciones que promuevan salud, ¿sí? 5 minutos, avanzo. O trabajamos para domesticar, y cuando pensamos en la resolución esta, léanla,
porque hay un apartado que además que el psiquiatra es el que conduce, dice que tiene que haber una sala y que tiene que haber médicos a cargo para poder hacer electroshock. Y esto lo dice, y está en el boletín oficial del año pasado, mayo del... Si quieren después les mando la fecha exacta para que lo busquen en el boletín. Y está, porque es larguísima, claro, hay que leerlo todo, ¿sí? Y estas cuestiones se abrazan para seguir haciendo, y cuando estamos pensando en este tipo de prácticas que están prohibidas por ley, sin embargo, como pareciera ser que la ley no importa, en la resolución, y es algo que firma, no solamente lo manda el ministerio, ¿sí? Lemus, sino que lo firma el presidente. Por eso está en el boletín oficial. Particularmente lo que está pasando, la situación de consumo problemático y el uso que se está haciendo de la estigmatización, ¿sí? Cuestiones que están pasando como pasó con el polaquito, esta manipulación que se hace para dos cuestiones. Una es que no hablemos de la economía, porque si hablamos de la economía van a perder las elecciones, entonces tienen que sacar otros temas. Pero estos otros temas que sacan tampoco son inocentes, ¿sí? Porque estos temas en principio es estigmatizar a los pibes pobres, que son pibes pobres que consumen, pibes pobres que consumen y son violentos, son muy malos, porque en esta parodia que se armó, ¿sí? No solamente era asesino, ladrón, adicto, violento, pero a la vez tenía 12 años. Y no nos olvidemos que están luchando por bajar la ley de imputabilidad, ¿sí? Bajar la edad. Y no es casual que hayan hecho esta parodia, ¿sí? Digo, porque son las dos cosas. Una para distraernos y no hablar de economía, pero la otra también es para justificar por qué es necesario que esos pibes estén presos, ¿sí? En vez de pensar la problemática como la pensamos nosotros, de qué hacemos los adultos con los niños que no han tenido estatuto de niño, ¿sí? Con los jóvenes que no han tenido nunca estatuto de niños, que han sido adultos, y el sufrimiento subjetivo que produce el desamparo social. Digo, y ahí está, de nuevo, lo pensamos en la lógica del mercado, ¿sí? Que hay que encerrarlos, que hay que internarlos, que hay que medicarlos, ¿sí? O lo pensamos desde la lógica de derechos, en función de que, como decía Carrillo, si no hay políticas sociales, no podemos pensar en políticas sanitarias. Para ir terminando, el neoliberalismo primer acuerdo, estamos producidos desde lo social, decía, lo social no es contexto sino texto subjetivo, todos. Pero además, no es lo mismo la producción de subjetividad en los países del capitalismo central que en los países del capitalismo periférico. Y esto también son cuestiones que tenemos que tener en claro cuando pensamos intervenciones y también cuando pensamos políticas públicas. Cuando pensamos desde los pequeños lugares o los grandes lugares que cada uno ocupa, ¿sí? Y lo que tenemos también que tratar de... Porque digo, hablábamos de la universidad, y en la universidad pasa muchas veces que se terminan planteando prácticas antiguas, ¿sí? Y no pensadas en clave de época y en clave de situación, salvando honrosas excepciones, como los presentes. Pero en líneas generales asistimos a cuestiones que no nos dan las herramientas conceptuales para poder intervenir en relación a poder dar una respuesta efectiva a las necesidades que la ciudadanía tiene, de nosotros como trabajadores de la salud. Y esto tiene que ver no con cuestiones casuales, sino con cuestiones intencionales, porque ahí hay cuestiones económicas, cuestiones de mercado, ¿sí? Instituciones académicas, pero que están dentro de la gestión estatal, están dentro de las universidades nacionales, que lo que abonan es a una práctica. No es casual que la representación mayor que tienen los que, en líneas generales en el país, no los rosarinos, que tiene el que va a estudiar psicología, piense en el ejercicio liberal de la profesión como representación. Y cuando uno plantea otro tipo de intervenciones, ¿sí? Como las que plantea
los compañeros aquí presentes, no aparece dentro del aspirante a ser psicólogo, por ejemplo. Y esto tiene que ver, en muchos casos, con lo que los medios plantean, que tiene que ver con las representaciones que se van generando en relación a nuestras propias prácticas y que nosotros debemos reconstruir. Entonces, estos efectos del neoliberalismo nos tienen que preocupar, porque en esta, digamos, ¿por qué es coto de caza la subjetividad? Porque estamos atrapados entre la necesidad de estar opinando todos de todo. Todos tenemos que hablar de todo, tenemos supuestamente que estar informados. El recurso de la información son los medios de comunicación y entonces hablamos de cosas que no tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo. El otro día en el programa, una viñeta, en el programa de Navarro, el domingo, hay un personaje que hace como si fuera un periodista de una cadena de noticias de cable, como si fuera centroamericano, ¿sí? Habla como los de la CNN, ¿sí? Y entonces sale a la calle, en Ciudad de Buenos Aires, ¿lo vieron? Sí. Por techar la calle Corrientes. Rápido, si alguien quiere contar. Bueno, si no les cuento, lo que sale el periodista es decir que hay una propuesta ¿qué le parece la propuesta del gobierno nacional de techar la calle Corrientes para evitarla, en función de la seguridad? ¿Se enteró usted de esta propuesta? Le decía. Sí, me enteré, sí, sabía y me parece muy bien, sí, puede ser. Techar la calle Corrientes en función de la seguridad, ¿sí? Y entonces, más allá de que, claro, era gracioso el sketch, lo cierto es que nos tiene que preocupar altamente qué nos pasa. ¿Qué nos pasa? Esto es lo que hace el liberalismo con nuestra subjetividad. Todos tenemos que estar informados, todos tenemos que hablar de todo, ¿sí? Y la verdad es que Jorge Larrosa, que es un filósofo, un pedagogo de la Universidad de Barcelona, plantea que en esto de estar informados hace que no nos pasa nunca nada, ¿sí? Estamos en esta vorágine, y la información es como lo que está en contra del conocimiento. Entonces, en este punto donde no conocemos, no aprendemos, no conocemos, nos informamos a través. ¿Vieron que la gente dice, no, sí, en los medios? Sí, lo leí en el diario. O sea, todo es la certeza en función de una información periodística, ¿sí? Y estos efectos son muy nocivos, nos tienen que preocupar altamente, porque eso que pasaba, de que la gente decía que sí estaba informada, de que estaba bien techar la calle Corrientes, en realidad es un indicador de lo que nos está pasando con la salud mental. Es un indicador. Que la gente salga a plantear después de lo de Pimpinela, que vuelve con el tema de que las chicas se embarazan y que ella tiene la confirmación, ¿sí? Digamos, son cuestiones que nos tienen que preocupar altamente, porque en principio estas afirmaciones en algunos casos lo que hacen es producir mucho sufrimiento, ¿sí? Mucha segregación, y invitan a esta cuestión de los antagonismos, pero a la vez, no sé cómo decirlo, pero pareciera que nos están estupidizando, ¿sí? Digo, porque en estos efectos de la subjetividad encontramos quienes terminan votando en contra de sí mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que redoblar la apuesta de nuestra participación, de nuestro compromiso, de nuestra militancia en función de construir esta oleada, ¿sí? Que se está instalando en función de la dominación, obviamente. Por eso decía, o trabajamos para la emancipación o para la dominación. Obviamente las políticas neoliberales trabajan para la domesticación y la dominación, pero a la vez nos están enfermando de distintos lugares, por el miedo, nos están enfermando por estas otras cuestiones que terminamos diciendo lo que no sabemos y creemos saberlo y tomamos posición y estamos de acuerdo
de echar la calle Corrientes. Entonces, para darle lugar a mis compañeros y después tener un espacio donde poder discutirlo, me parece que es importante entender, cuando plantean cuestiones de la grieta, entender que nosotros en esto que yo planteaba, que es o el enfoque de derechos o la lógica del mercado, no es sostener en sí la grieta, sino que esta antinomia existe, y es así, y no la podemos evitar. O pensamos y nos posicionamos desde un lugar porque tiene que ver con cómo uno piensa y se enfrenta al otro, ¿sí? Cómo uno interviene, o piensa en las cuestiones en relación al capital. O pensamos en los sujetos, pensamos en la vida, pensamos en generar espacios. Por eso decía que el que sobraba Estado, porque hay cuestiones que son un gasto, ¿sí? O yo pienso en acumular el capital, o pienso en generar desde el Estado la garantía de derechos. Y esto es algo que se invisibilizó. Se invisibilizó ¿desde dónde? Desde los discursos mediáticos que eran sostener la grasa militante, por ejemplo, ¿sí? Que no eran cuestiones de intervención de garantía de derechos, sino que era sostener a una militancia vaga, corrupta, ¿sí? Instalar esto, por ejemplo, somos todos malos, todos corruptos, y también es un tema minucioso que tenemos que tomar, porque estas cosas nos enferman mucho, pero no solamente, digamos, a los que van como pacientes, a todos nos enferman. Porque esa señora que decía que sabía del proyecto y que estaba de acuerdo, no está bien. Ella no se da cuenta, pero no está bien. Y entonces ahí, digamos, es cómo hacemos para que... Porque la patria es el otro, ¿no es cierto? La patria es el otro, la patria es el otro. Esto nos enseña la jefa, pero realmente la patria es el otro y nosotros tenemos que redoblar la apuesta en función de que ese otro que se está destruyendo, porque nosotros sostenemos estos espacios, nos juntamos, hablamos, nos formamos políticamente, militamos, salimos, somos solidarios, ponemos parte de nuestro tiempo en cambiar esto, en revertirlo. Tenemos que redoblar la apuesta, porque esta gente está sufriendo subjetivamente, evidentemente, porque no le alcanza la plata para ir al supermercado, pero sigue creyéndole en la televisión. Y esto habla de un estado de salud, ¿sí? Esto habla de un estado de salud. Por eso voy a pasar la palabra, pero por ahí la propuesta es empezar a tomar cartas en el asunto, y que esas cartas es como uno a uno. Es uno a uno. Es uno a uno sin pelear, porque el otro no está en condiciones, y eso tenemos que entender, el otro no está en condiciones de pelear. Porque cuando uno está como captado, ¿sí?, por un discurso que no puede sostener, porque ¿quién puede sostener que sí leyó un proyecto de ley para echar la calle Corrientes? Entonces, por eso tomaba este ejemplo, porque en ese sentido tenemos que ser cuidadosos, en algunos casos lo más cuidadosos que podamos, en función de empezar a deconstruir estas cosas que nos enferman tanto, que enferman tanto a quienes van haciendo cosas en contra de sí mismos, ¿sí? Por eso, bueno, le cedo la palabra a mis compañeros, y la idea es poder poner algunas de estas cuestiones en diálogo. Bueno, ahora Emiliano, le pasamos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco la oportunidad, que a mí siempre me grato venir a Rosario. Tengo así además parte importante de mi vida ligada a la ciudad. A partir de la intervención de claro, hay una cantidad de cosas que se desprenden, ¿no?, en las cuales todos estamos, digamos, viéndola. Quizás en la misma línea que ha tomado ahí, pero yo quisiera hacer una reflexión así más general
una frase que ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, que es esto de que estas políticas de gobierno están desorganizando la vida de muchos sectores de la población. ¿Qué quiso decir? Y yo me gustaría poder decirle que es un concepto importante que debería ser ampliado y explicado más en profundidad. Piensen un poco, que hago una síntesis, pero ¿en qué consiste básicamente las políticas públicas que se quisieron y se desarrollaron en gran parte durante el periodo de los gobiernos de Kirchner? En primer lugar, todos sabemos el problema de la salud es central acá y en todo el mundo y para todos los estados. El problema de la educación. En tercer lugar, el problema de la cobertura, digamos, de lo que es la seguridad social, sobre todo las jubilaciones. En tercer lugar, un elemento clave de la integración en toda sociedad, que es el trabajo. Y, podemos agregar la protección de las poblaciones más vulnerables, como en el caso de los niños, con la asignación universal por hijo. Este conjunto de políticas significa no solo reconocer los derechos de las personas a organizar su vida, sino a organizar colectivamente la vida en común. Eso implica de que las personas pueden regular, digamos así, sus intercambios sociales, económicos, simbólicos, a nivel cultural, y les permite de alguna manera ejercer esos derechos. Por lo tanto, significan un empoderamiento del pueblo. Ese empoderamiento se refleja en las formas en que se organiza la sociedad, sindicatos con el trabajo, ¿verdad? El tema de los distintos niveles de la educación, como organizaciones propias de las comunidades, digamos, educativas. Lo mismo en la cuestión de salud, ¿verdad? En cómo se organiza la salud. Ustedes saben, en Argentina sigue siendo fragmentada entre una parte de mercado y una parte pública. ¿Qué implica desorganizar la vida? Es romper justamente estos núcleos políticos que hacen a la integración de lo colectivo, la integración social, y que hacen al reconocimiento por parte del Estado del derecho de las personas, no como una asistencia que se le da a la población, sino como el reconocimiento de derechos que el Estado tiene la obligación de cumplir y responder. ¿Por qué el gobierno, en esta frase de desorganizar la vida, por qué el gobierno ataca justamente todos estos niveles? Por supuesto, ustedes conocen cuáles son las recomendaciones habituales del Fondo Monetario Internacional de cómo lo que llamamos, así con una palabra un poco sintética, ajuste, apunta justamente a estos niveles. Se trata de disminuir el gasto en salud, ¿cómo? Disminuyendo los niveles de cobertura en el sector público, disminuyendo la posibilidad de que las personas accedan al sector público, digamos, de los servicios del Estado, también derivando cada vez más una porción al mercado. En Argentina muchos trabajadores no se dan cuenta o no reconocen que en realidad ellos, con el sistema de obras sociales, no hacen más que pagar con su salario, adelantando parte de su salario, la poca o mala cobertura de salud que van a recibir. Y lo mismo en Argentina, unas 5 millones de personas, que son los sectores de mayor nivel de ingresos que acceden, ¿verdad?, a la medicina de las empresas privadas, que son empresas, por supuesto, de mercado. ¿Por qué apuntan con la educación? ¿Por qué está en la educación? Lo sabemos, la paritaria, las huelgas, los ataques a la universidad, los intentos de avanzar sobre las escuelas técnicas. Porque también se trata de un problema no solo de presupuesto, no es solo un problema de gasto. Es el problema de que la salud es uno de los niveles mayores de integridad, de integralidad, es decir, de permitir que las personas puedan integrarse con algún nivel de igualdad y equidad dentro del sistema social. Lo mismo, ¿por qué avanzan con el trabajo? La flexibilización del trabajo. Recordemos todos el ejemplo que está dando Brasil, que es el camino que indica el Fondo Monetario y el camino que seguramente ya comenzó, pero va a profundizar el gobierno. Y lo mismo sobre la restricción de lo que son los planes sociales, las distintas coberturas, ¿verdad?, para las poblaciones más vulnerables.
¿De qué manera se vale el gobierno, este gobierno, como siempre ha sido frecuente en muchos de los gobiernos de derecha, de qué manera se vale para avanzar en esta política? Por supuesto, nunca va a decir que esos son los objetivos claros que tiene el gobierno y cómo los van logrando. Cuando aparecen los pobres, aparece el crecimiento de la mortalidad infantil, crece la marginalidad. Hablan como de efectos no deseados y hasta a veces se compadecen de algún modo de estas cosas que les suceden. Nunca van a declarar que esos son los objetivos reales que se proponen. ¿Por qué se los proponen? Pero de lo que se trata es de esto que dijo Cristina, desarticular la vida de las personas, disolver los vínculos. Hay que enfrentar a los sindicatos, que son lugares de agrupamiento. Hay que fraccionarlos en lugares, de algún modo, de las comunidades educativas. Hay que de alguna manera pasivizar a los movimientos sociales. Esto es la campaña permanente que todos vemos todo el tiempo sobre la que avanza el gobierno. ¿De qué manera, qué estrategias pone el gobierno para esto? Si ustedes lo piensan, están de algún modo visibilizadas en los medios de comunicación. Por supuesto que mentirosamente y con la intención de que creamos cosas que de algún modo ahora llaman posverdad y que no son más que mentiras, son formas de engañar, ¿verdad?, a la conciencia de la gente. Se basan en una cosa simple, en principio el soborno. El gobierno utiliza sistemáticamente el soborno en todos los niveles. El soborno significa a veces dar plata y a veces producir amenazas a partir de historias de las instituciones o de las personas que de algún modo pueden ser apretadas, así se dice en los medios, por algún antecedente o algún desliz que hayan podido tener en su vida. Para eso, todos sabemos, esto es muy claro, cualquiera que tenga vínculos con gobernadores o intendentes lo conoce a diario. El apriete tiene esas dos formas: o hay dinero, los sanguchitos, como se acuerdan cuando fue el tema de Bocio, o el tema, el ejemplo más claro fueron los 8 senadores durante el gobierno de Ilía, que fueron sobornados con 5 millones de dólares para aprobar la ley de flexibilización laboral. El soborno no termina solo en los líderes políticos, va también sobre los líderes gremiales. Ese soborno funciona todo el tiempo, el soborno en dinero y el soborno de las carpetas como amenaza. Funciona también dentro de todas las organizaciones sociales que de algún modo son convocadas y expuestas a esa doble situación. O se someten o hay castigo. Y el castigo es la represión. No hay la posibilidad de aplicar este tipo de políticas sin esa dupla. O se compran las conciencias, o se las amenaza, y de algún modo corre la posibilidad de la represión. Eso es sistemáticamente la política que estamos viendo. El tema es, la pregunta, digamos, es si tiene éxito. Me parece que no hay que descuidar que los problemas de la integración social, que es clave para los que trabajamos en salud mental, tiene que ver con la vida en común, tiene que ver con contar con el otro y con contar con ciertos parámetros de seguridad en la vida social, en las relaciones de trabajo, en los vínculos con la familia, la pareja, la amistad. Estas políticas desorganizan todo eso, generan desconfianza, generan incertidumbre, desmembran los agrupamientos sociales, diluyen las conciencias políticas que llevan a las personas a agruparse en un sindicato o en un partido. Tratan de desalentar el ánimo y desalentar cualquier espíritu activo, digamos, de participación, de intervención. Argentina tiene una respuesta social importante. Las manifestaciones que vemos todo el tiempo en Buenos Aires es constante, también en el interior del país, pero eso de algún modo no evita que grandes sectores de la población caen en la tristeza, en la pasividad, en la inseguridad sobre la vida. Y el gobierno quiere contrarrestar esto. Si ustedes piensan en una estrategia que puede ser torpe, pero es eficaz. Ustedes saben que de las pasiones que los humanos tenemos, hay ciertas pasiones que nos vinculan con el pasado, que son la nostalgia, a veces el resentimiento, a veces el rencor. Hay pasiones que tienen que ver con el presente, que son fundamentalmente el amor y el odio. Y hay pasiones que nos vinculan con el futuro, entre ellos el miedo,
de aquello que puede pasar, no es lo que está pasando, lo que puede pasar. Y la otra pasión que está en todos nosotros es la esperanza. La esperanza ha sido utilizada por las religiones siempre. Hay una vida más allá de la muerte, hay posibilidades de que en el futuro algo mejor nos va a venir, hay poderes imaginarios que pueden, ¿verdad?, asegurarnos y prometernos que nos espera un futuro más venturoso. Es lo que estaba utilizando el gobierno. Sostienen mucho de la campaña a través de difundir ese criterio. Estamos en la esperanza. ¿Se acuerdan la frase de Menem? Estamos mal, pero vamos bien. La están repitiendo, están diciendo lo mismo. El problema, el otro problema que se desprende de esto es todas estas estrategias sirven para apretar, como se dice, a gobernadores, a diputados, a senadores, a líderes sindicales. Se puede comprar, muchos dirigentes sociales de los movimientos sociales lo hacen, lo están haciendo. El problema son estas medidas de control. Ahí funciona, y les está funcionando bastante. El problema es cómo se hace esto cuando se trata de la masa de la población en general, porque ahí no se puede ni sobornar y tampoco es fácil. Hay sí posibilidades de represión, que es lo que hacen, pero no hay capacidad de soborno, no hay capacidad de comprar conciencia. Y entonces hay una frase que la dicen y nunca la explican, que, bueno, se trata de que ellos han venido también a hacer un cambio cultural en Argentina. ¿Qué quieren decir cuando un cambio cultural? Quieren decir que están generando, queriendo crear una forma nueva de conciencia en las personas. Y para eso se valen de estrategias, ya no respecto de grupos sociales, de instituciones sociales como los sindicatos, o las organizaciones de la cultura, etc. No. Ahora es uno por uno. Ahora es actuar uno por uno. El uno por uno significa esta forma individualista de generar conciencia de algún modo desprendidas del conjunto social. Y como todo el mundo tiene un televisor o dos o tres en su casa, tienen una pantalla y cuando van a una estación, van al médico o van a un shopping, van a tener siempre una pantalla delante. Es muy fácil hoy tecnológicamente llegar a uno por uno, desprendido. Además, alguien que está concentrado escuchando prefiere que no lo moleste ninguno de nosotros, porque justamente la percepción de las imágenes y los contenidos que nos transmiten son individualizados, son para cada individuo. No es para que haya colectivos, no es la Plaza de Mayo, un micrófono y la gente escuchando, participando, saltando. Lo hacen ahí. Ahora, ¿cuál es la estrategia que ellos dicen? Porque ellos hablan todo el tiempo de la gente, no hablan de los colectivos sociales, hablan de la gente. ¿Cuáles son las cosas que están utilizando? Ya Edith trajo el tema de lo que bueno, está pasando con el tema de la droga. Yo creo que, tengo que decirlo muy sintético por el tiempo que disponemos, hay dos estrategias que pasan desapercibidas para mucha gente y que empezaron en los últimos 30 años. Las dos industrias que crecieron en el mundo de una manera rapidísima fue la industria del entretenimiento. Piensen en todas las tecnologías que aportaron a ese crecimiento, desde los teléfonos celulares, los videos, el hecho de internet, etc. Y al mismo tiempo el entretenimiento que no es desarrollo de cultura, porque no es el entretenimiento tradicional que convocaba, digamos, la reflexión de las personas, el cine, el teatro, las formas de la cultura en las cuales los colectivos sociales se podían identificar o podían lograr despertar pensamientos creativos. No. Se trata de que la gente pierda cada vez más el ataque fundamental. El ataque fundamental es a la capacidad de pensar. Lo que se trata es de que no pensemos. Se trata de la inmediatez. Por eso la rapidez y la velocidad de las imágenes y las frases en la televisión y en todos lados. Porque no nos quieren dar tiempo a que uno pueda hacer una pausa y reflexionar acerca de lo que está viendo o lo que está pudiendo escuchar. Esta estrategia de los medios, ustedes piensen en cómo en cualquier lugar uno ve ahora muchas personas entretenidas con los celulares, que si bien aportaron mucho a la comunicación actual, son utilizados, diría, me atrevo a decir que mayoritariamente como una forma de entretenimiento. Algunas veces los mensajes de las relaciones virtuales,
Pero además están los jueguitos, están los videos, están una cantidad de formas que mantienen a la gente entretenida. ¿Para qué hay que mantenerla entretenida? Para que no tengan que ponerse a pensar qué es de su vida, qué está pasando en su vida. Y las cosas malas que les pasan en la vida crean que son formas de un destino personal, no efectos reales de la vida social que se está organizando o de lo que se está construyendo como una nueva esta oferta de un cambio cultural. El otro elemento es las drogas, la famosa guerra contra las drogas, que ustedes saben que los psicotrópicos, como la cocaína, no hablemos del cannabis, que es mucho más antiguo, el alcohol, etc., formaron parte de las culturas desde la época, prácticamente antes de la época cristiana. Se conoce el uso de los hongos por los mayas, ¿sí? No era un tema. La cocaína, durante hasta los años 50 y pico, 60, era de uso frecuente en algunos festejos. En el principio del siglo pasado existía eso que llamaban el rape, ¿se acuerdan? Que aspiraban. Se iban, las señoras iban con su, tenían sus pequeñas cajitas donde llevaban el rape y lo aspiraban en las fiestas. ¿Qué es lo que hizo ese giro a la aparición de la industria? Apareció la industria, la guerra contra el narcotráfico en realidad es la aparición en la economía mundial de un nuevo actor. Se mueven allí miles y miles de millones de dólares. Es un nuevo actor, cuyo eje principal, así como las finanzas pasan dominantemente por el sistema financiero de Norteamérica, de Estados Unidos, también la mayor cantidad de droga de cocaína se consume en Estados Unidos. Se calcula que no menos de 20.000 millones de toneladas entran a Estados Unidos todos los años. Se dice que más de la mitad del total se consume en Estados Unidos. Entonces estamos un poco en esa problemática, una cultura que por un lado se adormecen las conciencias, se los mantiene entretidos o drogados, porque además contribuyen también la gente de nuestro sector de salud mental con los psicotrópicos ilegales, que también están decididos a calmar los síntomas que expresan ese malestar de la nueva vida social y de la nueva cultura. Como me dicen acá 5 minutos, quiero hablar algo de salud mental, que en realidad es lo que me ocupo. Rápidamente, no olvidemos que todos los procesos de reforma que comenzaron en los años 60 en todo el mundo, empezaron en Europa y se fueron extendiendo en el resto del mundo, fueron políticas decididas por gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda. No incluyó la Unión Soviética, que tuvo una política muy diferente y nunca incluyó los procesos de reforma. La razón, rápidamente, en Inglaterra fue durante la creación de la seguridad social en los tiempos de Beveridge, que era un discípulo keynesiano. La seguridad social creó el Instituto Nacional de Salud Mental en Inglaterra, que fue el modelo con el cual en el año 58 se creó nuestro Instituto Nacional de Salud Mental. Fue posible por el gobierno laborista de posguerra. Lo mismo ocurrió, y no hubo reforma en España hasta que no ganó las elecciones González del Partido Socialista. Fue el inicio del proceso de reforma en España. Y en Italia fue con la fuerte presencia del Partido Comunista, y se acuerdan que hubo un referéndum, una consulta popular que se hizo, que la hizo el Partido Radical, y que fue lo que permitió avanzar hacia la ley de salud mental en Italia. En Brasil fue con Lula, la ley Delgado, en los principios del gobierno de Lula. Es decir, no nos tenemos que confundir. Las políticas de salud mental, que llamamos la reforma del sistema de atención psiquiátrica, han sido siempre políticas democráticas y políticas de izquierda. No podemos esperar de un gobierno como este de que se interesen y quieran avanzar en el desarrollo de estos nuevos criterios que están plasmados en la ley de salud mental, pero que de algún modo, así como ignoraron la ley de la ciudad de Buenos Aires durante 10 años, seguramente tratarían de hacer lo mismo con la ley actual. Yo quiero, para terminar, quiero señalar, a mí me parece 3 o 4 puntos de resistencia a los cuales tenemos, porque los procesos que el tema de salud mental forma parte de la batalla cultural, porque lo que se trata es de cambiar las formas de comprender el sufrimiento mental y las formas de reconocimiento y de tratamiento, porque el reconocimiento es indispensable para ver cuáles son las formas adecuadas de su tratamiento. Es una batalla cultural, y nosotros venimos de una cultura de sanción y represión respecto de los trastornos mentales.
Ha sido una cultura que ha basado básicamente todos sus tratamientos en un disciplinamiento de los sujetos pasibles a partir de la idea de peligrosidad, la internación compulsiva, los métodos de contención y por supuesto no es abusivo si les digo que las estrategias de la psiquiatría no son muy distantes de las estrategias del actual gobierno, porque consisten básicamente en un sistema de dominación por el cual el sujeto o se somete a lo que se quiere, que es la disciplina, y eso es muy sencillo, se les dice, tiene conciencia de enfermedad, es decir, que logramos que el paciente piense como el psiquiatra. Piense que lo que a él le pasa no son trastornos de la vida, sino que es una enfermedad que está clasificada. Y eso es un sistema de dominación. Lo segundo es, si no lo acepta, hay represión. Internación involuntaria, lo va a poner a la cama, viene el electroshock, los tratamientos que de algún modo lo convencen de la disciplina. Entonces estamos justamente en cómo revertir eso. Salud mental es, marco al menos 3 puntos que son los que tenemos que centrarnos. Me parece que uno de los puntos de la ley es la perspectiva de derechos humanos. Eso está plasmado, es un cambio fundamental porque cambia radicalmente, invierte la relación del Estado respecto al sufrimiento mental. En vez de este sistema de dominación y represión, lo que se plantea es un reconocimiento de derechos totales y al mismo tiempo un sistema de protección de esos derechos. Hay 2 instituciones que crean la ley, no por cualquier razón, están radicadas en un ente que es independiente del Poder Ejecutivo, como es el Ministerio Público de la Defensa, que son el órgano de revisión que hace el control de legalidad, ¿verdad? Y lo que se llama también el control de internación. Y lo segundo es el artículo 22 de la ley, la unidad de letrados, que también está en el Ministerio de Defensa, por lo cual los abogados del Ministerio Público de la Defensa van a los hospitales psiquiátricos y a las clínicas a observar que se esté cumpliendo con los derechos que marca la ley. Me parece que ese es un punto que hay que resistir, porque es el piso en el cual podemos retroceder. Seguramente el director actual de Nacional quisiera avanzar más, pero ahí tenemos una posibilidad de detener el avance. Estos 2 instrumentos son vitales para el futuro de la reforma, para cuando podamos retomar, digamos, la vanguardia y el avance, ¿verdad?, en este proceso. Lo segundo, que lo nombró también Edith, la ley es muy clara a cuestionar el poder médico respecto del sufrimiento mental. La creación de la idea de que la atención debe ser prestada por equipos de salud mental es en el fondo romper la hegemonía médica que fue cómplice de los estados que implementaban este sistema de dominio y represión sobre las personas con trastorno mental. Por lo tanto, el núcleo de defender la idea de los equipos de salud mental tiene un núcleo básico. Es el cambio que abre la puerta a generar prácticas diferentes respecto a las personas con alguna forma de sufrimiento mental. Eso no tenemos tiempo para desplegarlo más, pero eso es vital. Yo creo que si no, en este momento hay también una vuelta de la psiquiatría biológica. Han vuelto, curiosamente, como muchas de las cosas de estos gobiernos neoliberales, presentan como modernización, lo que en realidad es un conservadurismo restaurador, porque vuelven a las viejas prácticas, a los viejos criterios. En realidad aparecen personajes ahora curiosos de la famosa neurociencia con un nuevo engaño. Ahí también funciona la posverdad. En Buenos Aires lo están impulsando a una persona que curiosamente es valorada por 3 cosas que él no es. Se lo considera un neurocientífico del cerebro, o sea, nunca lo fue, es apenas un neurólogo. Se lo considera un político, nunca fue, y además es un ignorante de la política. Y además, como complicidad, nunca tuvo nada que ver con los problemas de salud mental ni de la cuestión del sufrimiento mental. Me estoy refiriendo a Facundo Manes, a quien se lo quiere encargar de convertir los hospitales psiquiátricos ahora en hospitales de neurociencia. Ese es el nuevo engaño, esa es la nueva mentira que se está instalando. No hay de parte de las neurociencias ningún aporte, ¿verdad?, a una comprensión más racional y más científica acerca de los trastornos mentales. No existe. Los neurobiólogos moleculares más serios que han trabajado sobre los temas de la sinapsis y lo que han logrado es que la industria farmacéutica se ha aprovechado de esos conocimientos para producir moléculas psicotrópicas que actúan en la transmisión neuronal.
básicamente en base a dos de los neurotransmisores, que son la dopamina y la serotonina, y que actúan frenando la captura o potenciando la captura. Eso es bastante simple y no hay mucho misterio. Pero esto no es lo que están diciendo las neurociencias. Las neurociencias están desentrañando bastante bien los modos de funcionamiento del cerebro, pero nada nos están diciendo acerca de cómo las personas usamos nuestro cerebro para pensar, para crear, para imaginar, para enamorarnos. Para eso no hay nada, y mucho menos para de qué manera sufrimos en la vida los desencantos, las desilusiones, las decepciones. La tercera cuestión que hay que defender es la cuestión del conismo. El conismo fue creado una ley justamente porque es necesaria la intervención de otros sectores del Estado para asegurar que sea posible el objetivo de que se pudieran cerrar los hospitales psiquiátricos para el 2020. Esta comisión interministerial y la comisión asesora son elementos fundamentales, porque es lo que puede garantizar. Si no hay una intersectorialidad, si no hay una participación de los sectores de desarrollo social, básicamente vivienda, trabajo y educación, y derecho, justicia, si no hay esa participación de los ministerios, es muy difícil que logremos la reforma. Entonces ese es el tercer punto de resistencia. Y ahora sí, termino. No olvidemos que esta batalla, que significa la salud mental con la perspectiva de más comunitaria, es una batalla por la igualdad. De lo que se trata es de recuperar la dignidad de las personas, el respeto ético a las prácticas que se hacen sobre las personas con sufrimiento. Y estamos frente a una población que, como muchas otras poblaciones, han sido estigmatizadas, discriminadas y separadas de la vida social. Me estoy refiriendo a Argentina. Tuvo, entre los logros del kirchnerismo, logró el matrimonio igualitario, que fue nada más que una política de igualdad para la relación de los géneros. Como se está avanzando, ¿verdad?, en un reconocimiento también a las comunidades indígenas, a comunidades de algún modo sociales, que de algún modo seguían, digamos, donde el reconocimiento de sus derechos es el trato, ¿verdad?, bajo la premisa de la igualdad. Nosotros, salud mental, tenemos que remontar un pasado triste y pesado, que es mucho más largo que lo que puede durar el gobierno macrista actual. Es mucho más largo. Nuestra batalla, hay que evitar algo que está en la política de este gobierno y de los gobiernos neoliberales en general. No nos dejemos entretener, no nos dejemos que nos estén adormeciendo nuestra conciencia. Defendamos la capacidad de pensar, defendamos la capacidad de despertar en los demás el deseo de poder pensar por sí mismos las razones de su malestar. No para calmarle los síntomas y adormecerlos, sino para que entiendan que esos síntomas algo le están avisando de que en su vida algo no anda bien. Me parece que en esta batalla nosotros somos actores principales. Tenemos no solo nuestras prácticas concretas, sino también en nuestra militancia política tenemos herramientas para desnudar esta gran impostura con la cual quieren hacer florecer esta nueva cultura a la que llaman posverdad. Tenemos que denunciar permanentemente el engaño y el manipuleo que se está haciendo de las conciencias, dirigidos justamente a aplacar y atacar nuestro pensamiento, nuestra capacidad de pensar y entender. Gracias. Bueno, antes de escuchar a nuestra última expositora, quiero contar que nos acompañan esta tarde Roberto Zuckerman, Norma López y María Alejandra Gómez Sáenz, precandidatos a concejales por el Frente Ciudadano por Rosario. Pido un fuerte aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes, muy agradecida a mis compañeros que me dieron esta oportunidad y este lugar tan difícil, con poco tiempo, y después de que hayan hablado semejantes referentes, una tarea bastante difícil. Intentaré ubicar algo de esto que se estuvo planteando, pero en relación a nuestro panorama más local, que era un poco uno de nuestros intereses, ¿no? Nos preguntábamos por qué sería importante hablar hoy de salud mental en el Instituto Patria, época preeleccionaria.
¿Qué conlleva ese campo, el de la salud mental, que a veces parece instrumentarse desde una hiperinflación de sentidos que podría explicarlo todo? Para todo, sí. Atributo discutible en épocas de intentos sustitutivos del valor de lo político, o sea, de lo colectivo, de la potencia política como la posibilidad de transformación de la vida de un pueblo. Vamos a hablar de salud mental porque el capitalismo, el imperio, ya no apunta solamente a extraer ganancias o valor desde una mayor producción. Hoy claramente lo central de las estrategias es poder producir subjetividades. Sujetos cuyas vidas se despojen de su condición histórico-social y corran detrás del ideario del autogobierno desde su propio deseo, sin medir que justamente esta biopolítica se va a sustentar en manipular ese deseo, lo más humano de la existencia, los sueños, los ideales, los afectos, las pasiones, lo que nos constituye con un otro, lo que nos da una genealogía, una historia compartida, una filiación, lo que nos ubica como semejante, conduciendo a la producción de una subjetividad capaz de soportar muchas veces condiciones inclusive de mayor explotación y dominación, aquellas cosas que nos interrogan como las que recién se mencionaban. ¿Qué pasa con nuestro extrañamiento, con nuestra resignación, con la negación del valor social de una vida a la par de estrategias individualizantes que niegan lo colectivo? Con eso también nos encontramos. Es lo social lo que será impregnado de un ideario de ser todos empresarios de su propia vida. Emprendedores, dicen a veces, y nos mandan a producir cerveza artesanal. Es como lo anticipara Murillo. La estrategia de constitución de un nosotros centrado en el ideario de clase media con un otro opuesto como pobre, joven, niño, adicto, diferente, loco, criminal, siempre peligroso, que aparece como inminente peligro para nuestros valores. Estrategia que fue posible sobre el arrasamiento y las marcas del terror. Fue en la década ganada donde el campo de la salud mental se resignificó, se inscribió en el campo de los derechos humanos, como los compañeros recién planteaban, tomando por lo tanto un valor social. La ley 26.657 es la expresión de la acumulación histórica de muchos colectivos sociales, sindicales, de derechos humanos, de organizaciones sociales, de sindicatos, de agrupaciones de usuarios que tuvieron en la gestión del kirchnerismo y tras la insignia de los pañuelos blancos el poder decir también en este campo no a la tortura, el encierro, la estigmatización. Siempre hay un sujeto de derecho y siempre las políticas públicas deben procurar generar condiciones para ese ejercicio. Esa es su función. Desde ese marco fue que se relanzaron apuestas y aceptamos el desafío del cierre de los manicomios para el 2020. Celebramos muchas de las cosas que recién se enunciaban acá, los equipos territoriales que avanzaron en provincias muy postergadas, la creación de la CONISMA con una lógica realmente intersectorial e interministerial, el Consejo Consultivo Honorario, la problematización de qué era esto de la base comunitaria y la intersectorialidad, la interdisciplina. Festejamos la constitución del órgano de revisión nacional, su empuje a los procesos más locales, entrelazábamos la discusión de las problemáticas de discapacidad de pueblos originarios, de los cambios en el plan médico obligatorio, el cordial perfil de nuevas prácticas y positivos que planteábamos, de la necesidad de redefinir mayor integralidad en la lógica de las políticas sociales y en particular en salud. Quedaba mucho por hacer, quedó mucho pendiente, pero la gestión se encontró con procesos comunitarios que asomaban a nuevos procesos participativos, las organizaciones de usuarios emergían en un proceso muy interesante de constitución, las tensiones de los conflictos de intereses estaban en franca disputa, los podíamos poner sobre la mesa y así nos los hacían sentir, pero el marco era de lucha por el avance en políticas y salud mental, creíamos que ya no era mera resistencia. Y aquí en Santa Fe nos encontró con una historia propia de mucho desarrollo y con experiencias locales en salud que no deben ser desconocidas en su valor, especialmente en el intento de organización de un sistema de salud local con mucho presupuesto, que si bien nunca logró consolidar la integración de niveles, dejó fuertes marcas y recursos para algunos aspectos de nuestro desarrollo. Porque en salud mental ya teníamos una ley, porque fue un antecedente y un aporte importante, porque ese marco jurídico vino a darle consistencia a una experiencia provincial en salud mental que se fue tramando desde sus orígenes en los derechos humanos, como fueron los antecedentes de lo que luego nomináramos con Ulloa experiencia Oliveros, las intervenciones en catástrofes sociales, los inicios de una política de salud mental pensando en el sistema penitenciario desde lógicas de salud, de dispositivos sustitutivos que se van generando al compás de experiencia de los equipos que la constituyen, de una clínica de la subjetiva en APS que plasmamos la reglamentación de nuestra ley provincial, transmitiendo una lógica de territorialización que excedía un primer nivel de atención o localización topográfica,
La estrategia APS, entonces, siempre pensada como lógica de trabajo centrada en trayectorias singulares, pero leídas desde procesos poblacionales. Ahí nos encontramos con actores importantes, como fue la medicina general y la pediatría. Y en esta clínica la subjetividad en APS, cercanos, junto a la población, fue que comenzamos a decodificar las marcas de la expulsión, de lo que hoy vemos en su forma más cruda, de los arrasamientos, de lo que se deja como desecho, como vida que no vale la pena ser vivida y por ello irá por la vida solo caminando a su propia muerte, como decía Ulloa. Un destino no es una vida, son los que se nombran como vulnerables, como excluidos, sin que aparezca claramente cómo construimos estos objetos de intervención en nuestro cotidiano, en nuestras prácticas, renegando muchas veces de visibilizar en primer término la vulneración de derechos que produce esto, que luego aparecen como intratables para equipos impotentizados, o en el lugar de víctimas, que es lo mismo porque los transformamos en pasivos o tutelares. Porque esto que queda renegado de los procesos poblacionales nos retorna como boomerang en nuestras propias condiciones como trabajadores. ¿Qué pasa cuando esas mismas condiciones aparecen en nuestra posibilidad de operar como agentes del Estado? Cuando el sistema de protección parece ir repetitivamente a buscar justamente lo que ya sabemos que no opera o no existe. Pues no se trata solo de prestaciones materiales. Quizás hoy lo más emblemático de nuestra condición es la ausencia de legalidades que permitan responsabilizar algún lugar, institución, sector, gestión, para así acompañar algún proceso de inclusión o reparación. Hemos aprendido a hacer a veces con muy poco, pero la legalidad, la institucionalidad no se sustituye con cualquier cosa. Cuando esto no está, solo contamos con nuestra propia subjetividad, que ante la ausencia de estas mediaciones se harán sentir en los cuerpos agobiados. Por eso los equipos se enferman. ¿Será por eso la razón por la que hoy todos parecemos ser convocados a situaciones que se denominan como violencia institucional? Vieron que todo aparece con ese sello y nombrado desde ese lugar. Parece que la marca del tiempo de hoy es eso, nula eficacia institucional, especialmente en nuestros territorios, de las intervenciones, de la responsabilidad que le cabe a las políticas públicas, que en su desfondamiento leen todo en clave de inseguridad y muchas veces facilitando importantes niveles de impunidad. Un ejemplo que me dolió mucho como actor local. La ley de mayores penas a los que agreden al personal de educación o salud. Mayor castigo para aquel que se atreviera a desafiar la integralidad de nosotros, agentes del Estado. ¿Cómo no preocuparme o conmoverme con estas situaciones en las cuales nosotros muchas veces pasamos? Por supuesto que hay hechos de inseguridad en los centros de salud, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó que en la provincia y en la zona de mayor inversión en salud, de golpe caímos en esta escena? Los mismos que estamos en un lugar luchando en contra de la baja de la edad de imputabilidad, con la misma lógica, hubo gente que festejó esta ley. Es realmente una pregunta que vamos a tener que sostener porque seguramente tiene consecuencias. Otra cuestión emblemática es la cuestión de las políticas de la niñez. Política que en nuestra región ha venido siendo sostenida particularmente desde el criterio de la excepción. Y de la excepción solo se llega al peligro, a la construcción de niños peligrosos. En realidad yo decía, estamos enloqueciendo chicos. Imprescindible este presente, allí salud mental lo que discutimos, ya sea en San Camilo, en el neuropático o en tantos casos que dieron vuelta últimamente. Lo que discutimos en salud mental, en nuestro caso, es el sentido de las intervenciones y las estrategias. Estar atento a cómo construimos nuestros problemas u objetos de intervención. Acorde a ello es que vamos a producir nuestra respuesta. No es sumar recursos que generalmente ni están, ni siquiera cercanos estamos a la beneficencia del tutelaje. Eso es lo más tecnocrático, cuando el destino de un niño puede estar puesto solo en un papel en esta gestión. Eso no es intersectorialidad. Tarde será la reflexión si hacemos como propios planteos que son efectos de una colonización subjetiva, también de los propios trabajadores y hasta de nuestro propio dolor. Por eso ante chicos que son nombrados como riesgo cierto e inminente desde niñez para indicar un camino de psiquiatrización, pues son pedidos que vienen sin asumir sus historias, porque en esta historia aparecería no solo la historia de la vulneración de derechos de los niños, sino que tendríamos que hacernos cargos de evaluar desde la gestión, desde las políticas públicas y desde las prácticas de los equipos, qué fueron nuestras intervenciones. Como decía Emiliano, hay que poder pensar. La pregunta entonces, ¿cómo fue que llegamos a esto?
Seguramente hay algunos enlaces de estas situaciones con las tasas de homicidio en Santa Fe o con la angustia que transitamos los que acompañamos a pueblos originarios. Debimos ser testigos de una crueldad represiva que no puede más que reabrir heridas en un pueblo que sobrevive al exterminio. Perder la lógica genocida que logra instalar, esto no sucedió. Eso es el genocidio. El 2 de abril no sucedió, no hubo represión. Referencias que nos retornan desde el 2x1, más allá de nuestro maquillaje progresista. Viniendo de esos obstáculos, fue que nos encontró en diciembre del 2015 y alumbró el Macri no. También alumbró Andrew Blake no a la Universidad de la Salud, no a la CUS, no a la impunidad, no al vaciamiento del PAMI, al desmantelamiento territorial. ¿Y cómo nos preparamos para resistir? Quizá al modo como hoy se plantea la Unidad Ciudadana o el Instituto Patria, nos hemos juntado en lugares comunes donde nuestras historias nos fueron ubicando, con algunos escenarios nuevos como movimiento de mujeres o la organización de usuarios. Voy a nombrar algunas de las instancias simplemente. Quizás el más amplio es el movimiento de usuarios y trabajadores en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, funcionamiento permanente que sostenemos hace más de 1 año y medio, con reuniones semanales, con el análisis de abordajes territoriales, con espacios de formación, porque en realidad estos son espacios que no son específicamente aquellos que sostenemos los que venimos de una historia militante en el peronismo y luego en el espacio kirchnerista. Son construcciones colectivas que exceden a un actor en particular por más incidencia que se tenga en su direccionalidad. No nos apropiamos, pero sí rescatamos sus lógicas de construcción de la que somos solo parte. Podemos mencionar la Asamblea de Usuarios, los que accedieron a un empoderamiento interesante porque los ubica como verdadero actor social, la participación en la posibilidad de plantear un proyecto conjuntamente con la Dirección Provincial de Salud Mental, en este caso, y los demás actores sociales de un órgano de revisión local, nuestra participación en el Consejo Consultivo Nacional desde la Red de Experiencias Santa Fe, donde podemos darles una buena noticia. Hemos sido recientemente convocados por primera vez formalmente por la Dirección Nacional de Salud Mental, que es donde hoy tiene la sede de la CONISMA, y pudimos decirle nombres de todo y con una unidad forjada en 1 año de resistencia sin que nos reconozcan. Decidimos decirlo a Andrew Blake: no estamos aquí para la foto, nosotros venimos a discutir otra cosa, te podés guardar tu agenda, la agenda la ponemos nosotros, porque la agenda se pone desde la institucionalidad y la legalidad. Y para poder acotar esto, no quiero dejar de mencionar algo que atraviesa mi historia personal y que es siempre una inquietud, y muchos de los que me acompañan en ese recorrido hoy están acá. Si hay otra deuda que tiene la salud mental, además de algunas de las que hemos nombrado, es no poder recuperar de forma más activa y colectiva lo que nos liga al movimiento de trabajadores de nuestro pueblo. Hay muy importantes antecedentes de la década del 60 y 70 de lo que fueron esas producciones conjuntas. El mundo del trabajo no está por fuera de la vida. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasa, porque si la política del imperio y del capitalismo es la fragmentación, porque es lo que posibilita todos estos mecanismos de los cuales los compañeros hablaban, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para saldar esta deuda. Por suerte en nuestra región hay experiencias importantes. En este momento podemos decir que es emblemático el movimiento sindical rosarino. Podemos decir que el Observatorio de Salud y Trabajo está dejando huella y tiene una producción muy importante, con grandes agrupamientos de sindicatos, asociaciones profesionales, los posgrados de Medicina del Trabajo, la Asociación de Abogados Laboralistas, el movimiento de mujeres. Nosotros no podemos estar solo como un agregado de esto. Nosotros tenemos que pensar que somos actores comunes en esta transformación. Cuando nos quitan de nuestra problematización y nos dejan como pensando el objeto pobreza y no podemos problematizar los efectos de la producción de subjetividad en aquello que es el mejor inscriptor social que tenemos
de la subjetividad, de aquel que más nos otorga identidad. ¿Qué nos está pasando? ¿De qué estamos hablando? Va una maniobra que seguramente, una operación que va seguramente de la mano de cuantas muchas veces, especialmente los profesionales, desconocemos nuestra calidad de trabajadores. Por eso decía recién Emiliano, se trata de una batalla cultural. Algo tenemos que ver con esa batalla, y muy seriamente. Hay autores que, así como algunos han hablado de la banalización del mal, y está muy ligado a lo que hoy discutimos acerca de la violencia institucional, desde el campo del trabajo podemos hablar de lo que de Jure planteó como banalización de la justicia social. Porque si claramente no está planteado el eje de la justicia social, no hay posibilidad de que alguien se pueda plantear transformar la realidad. ¿Y cuál es nuestra función ahí? Hay una que es muy simple y directa. El sufrimiento tiene que ser visibilizado en el proceso de trabajo, pero no para describirlo nomás. El proceso de sufrimiento, los procesos de sufrimiento de los colectivos de trabajadores tienen que poder ser pensados, porque es solo desde la producción de saber sobre ese sufrimiento y apropiado por estos colectivos, junto al saber de los trabajadores, que se pueden cambiar estas condiciones. Mucho podría hablarse de esto, y esto va de la mano de la consigna de historia, memoria, justicia, verdad. Porque, como decía Emiliano, muchos hablan hoy de la posverdad. Nosotros no necesitamos posverdad. Nosotros necesitamos profundizar nuestro proceso de memoria, verdad y justicia. Con eso tenemos suficiente. Y también tenemos, como colectivo implicado en el campo de la salud mental, hacer que esta consigna, la patria es el otro, no sea un eslogan solamente de campaña. Es una interpelación al compromiso y a la ética de cada uno, porque algo de lo del otro que me intentan hacer aparecer como enemigo, o como describía recién Emiliano, al estilo del idiota, del que parece tonto, si algo de eso no me resuena y me puedo ubicar en relación a cómo poder hacer que alguien pueda pensar sobre esto, porque lo que más nos expropian es la capacidad de pensar, de pensamiento crítico. Esa es la tarea pendiente, ese es el compromiso nuestro, porque ya tenemos que hacer honor a nuestros maestros. Hoy tenemos a importantes referentes en nuestra mesa, pero decía el otro día, en las instituciones de formación tuvimos que traer a viejos compañeros como Volnovich para que alguien se acordara que existió Mary Langer. Tenemos que hacer jornadas muchas veces para traer la palabra de Ulloa, la palabra que basta y es suficiente para poder entender los procesos de los que hablábamos hoy respecto a la crueldad en la sociedad. Porque aquel que no tuvo ese baño de ternura, de empatía, que hace de miramiento, que hace que me reconozca en el otro y le otorgue algún valor y yo espere algo de él, sin eso no habrá emancipación posible. Por eso, compañeros, eso que es fundante, lo que nos enseñaron las madres, lo que nos transmitieron los hijos y los nietos, a pesar del terror, no dejar de pensar y de amar. Esa es nuestra tarea.